Bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Qué bueno. Aquí nos sentimos un poco nerviosos. Como que se nos olvidó todo ya, pero la gloria siempre para Dios. La semana pasada iniciamos con esta pequeña serie de la carta a Filemón. Hoy continuamos. Hoy vamos a enfocarnos en los versículos del 8 al 12. Voy a leer nuevamente y oramos. Filemón, del 8 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos seguros que todos aquí estamos aquí para darte a ti la gloria y nada más. Ayúdanos, Dios mío, a que la palabra que tienes hoy para nosotros sea de bendición. Ayúdanos, Dios mío, a que podamos ser utilizados correctamente por ti. Ayúdanos, Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Dios Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez a ustedes lo han hecho sentir inútil? Quizás no se lo han dicho literalmente de que tú eres un inútil, pero quizás con un gesto, quizás con una acción, quizás comparándolo con alguien más. Y eso es algo como que se queda aquí dentro, ¿verdad? Quizás lo han visto en la escuela, quizás ustedes no son los mejores estudiantes, ¿verdad? Quizás sus exámenes, sus pruebas, ustedes las fallan, o quizás no son tan participativos. Tal vez en los deportes, ¿verdad? Porque no solamente es la escuela. Los deportes quizás ustedes no son los mejores, como yo, que tengo la marca de un pelotazo. Y ustedes quizás sean los últimos en elegir a la hora de jugar, si es que los eligen. Y al final entonces el juego, si es que juegan, nada más le dicen como, ¿por qué tú no fuiste como fulanito o como fulanita? Él sí sabe jugar. Y es solamente en la escuela, en los deportes, pero y en el trabajo, ya los que estamos trabajando. En el trabajo, cuando, por ejemplo, tu jefe solo ve tus errores o tus compañeros que tú simplemente eres invisibles para ellos y tú te sientes como que no importa, no hace ninguna diferencia si te quedas o te vas. Y en tu familia también, que quizás te viven comparando con tu hermano, o ustedes nunca, bueno, quizás no todos, pero ustedes no le han dicho, por ejemplo, pero mira a fulanito y a fulanita que ya están casados y tienen 2 muchachos. ¿Y tú para cuándo? Digo yo, ¿verdad? Puede ser que no a todos nos ha pasado, pero a mí me pasa a menudo. Y entonces, en el lugar donde uno piensa que va a encontrar ya un descanso de todo eso, en la iglesia, vienen y te dicen, hermano, tú como que no sirves para esto. Entonces te desechan también. Y entonces todas esas palabras, toda ese como esas vergüenzas, esa palabra, ese inútil, se te queda como grabado en el corazón, en la cabeza, y uno llega como a caer como a un abismo que no tiene fin, y al final uno termina cayendo en lo que es una depresión. Sin embargo, en esta carta, que no es tan conocida, que quizás muy olvidada, para no decir que es la más olvidada, aquí tenemos a Onésimo, una persona que inicialmente
le dijeron que era inútil, pero que posteriormente terminó diciéndole que él era útil. Entonces uno dirá, ¿y cómo llegó exactamente ahí? O sea, de inútil a útil. Y esta carta que fue escrita por Pablo a Filemón, Pablo inicialmente también era una persona inútil para lo que es el reino de Dios, porque todos sabemos la historia de Pablo. Pablo primeramente era un perseguidor de cristianos, él asesinaba. Sin embargo, durante un viaje de camino a Damasco, pasó algo impensable. La gracia de Dios lo alcanzó. Y no solo lo alcanzó, también lo dejó ciego en ese momento. ¿Y qué pasó después de ahí? Simple. Pablo, que fue una persona que había sido rechazada por otros cristianos, terminó siendo el apóstol de los gentiles. Es decir, la historia de Pablo no terminó ahí, simplemente siendo un perseguidor. Pablo no se volvió inútil para siempre. Pablo pasó de inútil a útil. Y ¿saben algo que pasa con la conversión de Pablo? Y es que esa conversión, aunque fue algo sobrenatural, no es algo que exactamente tiene que pasar así. O sea, a veces nosotros pensamos que tenemos que esperar un escenario grande, tenemos que esperar una vigilia, un campamento, la batalla de la fe, un concierto, algo así como para que el Señor obre en mí. Sin embargo, no necesariamente es así, porque Dios obra en nuestras vidas en todo momento, en lo cotidiano, ¿verdad? En nuestro día a día. Quizás ustedes no siempre se den cuenta, pero quizás con una conversación con alguien que le haga compañía, con alguien que comparta un paraguas con ustedes durante una lluvia, o incluso si digamos el Uber está más barato de lo que usted pensaba. Todo eso son pequeños milagros que Dios pone en nuestras vidas. Sin embargo, no siempre nos damos cuenta. Y ¿saben qué? Hay personas que realmente sí se dan cuenta. Hay una persona aquí, que no voy a mencionar su nombre, pero seguramente se va a dar cuenta que es de esa persona que estoy hablando, que esa persona, ella ve de cada cosita, ella ve el obrar de Dios. Ya sea de que encontró ayuda para mover algo, o también, digamos, porque alguien acompañó a esa persona a tal lugar. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos muy distraídos con las cosas de la vida, con el trabajo y con demás, y olvidamos que Dios siempre está presente en nuestras vidas. Pero nada, volvemos a Onésimo. Onésimo, un esclavo de Filemón, había huido, posiblemente había robado. Él había sido marcado por ese rechazo, por la culpa, y sucede que durante su camino buscando una supuesta libertad, él termina en prisión. Y ahí, en prisión, fue cuando entonces él se encontró con Pablo. Pablo, que estaba en prisión por predicar el evangelio, y en ese lugar, Onésimo conoció de Jesús y la vida de Onésimo cambió. Y no cambió simplemente como al instante, sino que cambió después de cierto trabajo, después de ciertas conversaciones, ¿verdad? Simplemente no fue como un chas de que terminó ya convertido, transformado, sino como que hubo un trabajo. Y ya entonces Onésimo no era considerado como un fugitivo, como un esclavo, sino que ya también era considerado también un hijo de Dios. En el versículo 11, Pablo dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, después de esa transformación, Onésimo ya podía colaborar, podía ayudar, él podía ya servir a un propósito. Y no estamos hablando de teoría, pues como digo, Onésimo
él se escapó buscando libertad y al final él lo que encontró fue más esclavitud. Y en el lugar donde él menos pensaba, la gracia lo encontró, la gracia lo alcanzó. Y esa transformación fue tan profunda que ahora él ya no tenía miedo de regresar, porque ya no estaba avergonzado ni estaba obligado, sino que él simplemente ya fue enviado como un hermano por Pablo. Y es que Pablo también había sido un hombre restaurado y se convierte en ese puente mediador entre Filemón y Onésimo. Y es que Pablo no solamente predicaba de la gracia, sino que también era partícipe de ella. Él ayuda a Filemón a no ver simplemente a Onésimo como un esclavo, sino como otro hermano en Cristo. Pero como les digo, todo eso no sucede por arte de magia. Eso no es un te voy a transformar y voilà, ya terminó la obra. Porque es que la gracia no funciona así. Nada funciona así, y mucho menos la gracia. Y es que así como la gracia habló con Onésimo, ¿verdad? Dios habló con Onésimo a través de la gracia. Dios también quiere hablarte a ti, a tu historia, a tus heridas, a tus pensamientos. Y si hay algo que nos enseña esto, es que la gracia no solamente te rescata de algo, sino también te llama a algo. Ustedes quizás han hecho estas preguntas. ¿Qué está haciendo Dios conmigo ahora mismo? ¿O para qué Dios quiere usarme? Y para responder esas preguntas, lo mejor sería ir a lo que es el principio, o sea, a su pasado, y no para avergonzarnos, ¿verdad? Yo tengo muchas vergüenzas, y son muchas vergüenzas, y no por eso yo no voy a querer ir a mi pasado. ¿Por qué yo quisiera ir a mi pasado? Porque viendo mi pasado, viendo mi yo de antes y mi yo de ahora, uno puede hacer un contraste de lo que realmente el trabajo, de lo que realmente Dios ha hecho conmigo desde aquel antiguo hombre que yo era y lo que soy ahora. Y antes de hablar de lo que es esa transformación, tenemos que mirar de frente ese pasado, porque es que Dios no actúa solamente en una vida que está casi bien, sino que Él actúa en lo que es una vida necesitada. Cuando Pablo nuevamente dice, antes te era inútil, pero ahora nos es útil, Él no lo dice para humillar a Onésimo, no. Él simplemente está hablando de la condición espiritual de Onésimo en ese momento. No lo hace para avergonzarlo, simplemente para señalar que él estaba en el lugar incorrecto. Porque es que Onésimo, él tenía una identidad, él también tenía fuerzas. Sin embargo, Onésimo carecía de propósito, de dirección y de sentido. Y cuando nosotros no tenemos un sentido en nuestras vidas, nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Podemos trabajar, podemos ayudar. Sin embargo, al final uno siempre se va a sentir vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Pablo explica en la carta a los Efesios, en capítulo 2, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros éramos un muerto que respiraba, un muerto que caminábamos, ¿verdad? También éramos muertos que sonreíamos para las fotos. Sin embargo, al estar muertos, nosotros no estábamos conectados directamente con la fuente de vida, es decir, con Dios. Y al estar desconectado de la fuente de vida, entonces, independientemente de lo que uno hiciera, siempre se sentía como insuficiente. Podíamos tener muchos logros, podíamos tener muchos reconocimientos, distracciones, excesos, mencionar el que usted quiera, pero al final del día, ustedes se sentían vacíos, porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Tito 3:3 nos recuerda que esa vida antes de Cristo no solamente es una vida triste, sino que también es desorganizada. Dice, éramos insensatos,
desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y deleites. Es decir, nosotros estábamos siendo guiados por nuestras emociones y por nuestros deseos. Iban y venían. Y así también nosotros íbamos a otros lugares. Y al final nosotros, ¿qué? Nos arrepentíamos de haber estado en esos lugares. Y es porque nosotros vivíamos huyendo, pero no enfrentando. Vivíamos justificando, pero no sanando. Y así como Onésimo, nosotros creíamos que estábamos encontrando libertad, pero al final realmente lo que estábamos buscando era más esclavitud. Tal vez aquí ninguno de ustedes haya robado nada, quizás ni un peso, ni un lápiz. Quizás ninguno ha huido físicamente de un lugar, pero sí les puedo decir que aquí todos, de alguna forma, hemos huido emocionalmente de algo. Hemos huido de pedir perdón, hemos huido de conversaciones difíciles, hemos huido también de llamados porque nos parecen muy difíciles. Aquí hay personas que estamos huyendo de ciertos llamados. Yo no tengo que mencionar a quién. No me mire. Yo sé. Incluso hemos estado también huyendo de Dios, pensando, Dios, déjame primero arreglar esto y después entonces yo vuelvo. Y al final no se arregló, porque es que sin Dios no podemos arreglar nada. Y cuando uno huye, uno se desgasta, se fatiga, se siente como alguien que corre y corre y corre y sigue corriendo y nunca llega a la meta. Y es que al final uno no va a llegar a esa meta si uno simplemente trata de sostenerse por sus propias fuerzas. Uno puede tratar de descansar, tratar de acostarse, dormir largas horas, pero al final del día eso no les va a ayudar a ustedes en nada. ¿Por qué? Porque a ustedes lo que le hace falta es dejar de huir, le hace falta volver, le hace falta rendirse ante los pies de Dios. Onésimo no era inútil porque no tenía valor, sino porque estaba lejos de ese lugar donde su valor cobraba sentido. Y así éramos nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Sin embargo, en el lugar incorrecto, nosotros no tenemos valor alguno. Es como que nosotros tengamos la capacidad de cantar, la cual yo sé que no tengo, pero sin una persona que pueda afinar mi voz, yo no voy a poder cantar, ¿verdad? Si yo tengo la capacidad para hacer algo, pero no tengo a alguien que me instruya, que me guíe, no voy a poder hacerlo. Yo quizás pueda tener un corazón, pero si en mi corazón no muere el Espíritu Santo, no voy a hacer nada. Y es importante reconocer esto, porque la gracia no se vuelve hermosa hasta que aceptamos que estábamos rotos. La transformación no se siente milagrosa hasta que aceptamos que teníamos que ser cambiados. La restauración no se aprecia hasta que entendemos lo que habíamos perdido. Pero la historia no termina en el antes. El antes simplemente es el principio de nuestra historia. Y cuando reconocemos ese inicio, cuando negamos nuestra fragilidad, nuestra necesidad, entonces algo importante ocurre dentro de nosotros. Y es que nosotros dejamos de ser nuestros propios salvadores. Y entendemos que debemos mirar a aquel que realmente nos salvó, a aquel que realmente ha podido intervenir en nuestras vidas. Cuando llegamos al versículo 10, la carta cambia un poquito de tono. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y esto no es solamente un dato histórico, es un testimonio de la gracia. Porque Onésimo cuando escapó, él no escapó para buscar a Dios, tampoco escapó para buscar méritos, ¿verdad? Para lograr algo. Tampoco fue para enderezar su vida. Onésimo estaba huyendo. Y al final, Onésimo escapó
y sin embargo él terminó en prisión. Y ¿saben qué? Aún en prisión, en un lugar que uno diría que es nefasto, sin nada de gloria, la gracia de Dios lo encontró ahí. ¿Y saben por qué? Porque es que realmente no importa la dirección en la que estemos, no importa si estamos en un lugar muy glorioso, si estamos adorando aquí en la iglesia, si estamos allá en la cárcel, la gracia de Dios siempre está presente, independientemente de donde estemos. Y eso a mí me recuerda a lo que es eh, cuando estuvimos en Nueva Jerusalén, creo que fue abril, mayo, por ahí fue más o menos. Yo recuerdo que yo era parte del grupo que estaba en el evangelismo y creo que estaba con Suje y con Jiré en el grupo. Y corríjame si estoy equivocado, aquí no, ahorita. Nosotros nos encontramos con un dueño de colmado que él nos decía que su esposa había aceptado a Cristo, que incluso estaba a punto de ser bautizada, creo que como una semana iba a pasar eso. Sin embargo, él decía que él todavía no daba el paso porque no estaba preparado. Sin embargo, aquí Filemón, ¿verdad? Esta carta a Filemón nos dice que no hay que estar preparados realmente para aceptar a Dios, que podemos ir así como estamos, porque así como Onésimo, que fue un esclavo, un fugitivo, posiblemente un ladrón, la gracia llegó hasta donde él. Y así como ese dueño de colmado, también hay muchos que piensan como que déjame primero arreglar mi vida y después entonces yo voy a ir a los pies del Señor. Pero no es así. La gracia siempre está presente. Hay una cita de un libro muy bueno, del cual no voy a dar el nombre, porque eso es publicidad, que dice que Dios no dejó la transformación espiritual en manos de unos pocos expertos, sino que la diseñó como una obra constante en la vida de cada creyente todos los días. Es decir, la gracia no es un evento, es una presencia continua. Y cuando esa gracia alcanza a Onésimo, no solo cambia su conducta, sino que cambia su identidad. Pablo no le dice, mira Filemón, encontré a tu esclavo, te lo voy a mandar para atrás. No, no es así. Él le dice, te envío a mi hijo. Eso significa que algo profundo realmente ocurrió dentro de él. Y quizás tú estás en ese punto del proceso. Quizás todavía no ves el cambio completo. Quizás estás luchando con algunos pensamientos, con algunos actos, con algunos recuerdos. Sin embargo, si la gracia ya tocó tu vida, entonces esa transformación ya comenzó. Y déjame decirte que si Dios ya comenzó algo en ti, Él no te va a abandonar. Él va a terminar esa obra en ti. Porque lo que Dios comienza, Él lo termina. Si Él inició algo en ti, Él lo va a sostener. Si Él puso su mano sobre tu vida, Él va a tener siempre tu mano sobre tu vida. Porque la gracia de Dios no solamente borra tu pecado. La gracia de Dios no solamente borra tu ayer, sino que también construye tu mañana. También restaura, también reanima el propósito. Porque la gracia de Dios es la mano de Dios mismo reescribiendo tu futuro. Pero no termina ahí. Porque es que así como Dios no transformó a Onésimo en una visión, ni en un campamento, ni en un lugar, vamos a decir, glorioso, Él tampoco lo hizo solo. Dios transformó a Onésimo por medio de una relación, por medio de Pablo. Y es que la gracia trabaja por medio de relación. Nosotros somos instrumentos para Dios. Y Pablo se convirtió para Onésimo en esa persona en el que cuando las cosas se ponen muy difíciles,
no huye, sino que está ahí con nosotros. Está ahí cuando lloramos, está ahí en los momentos difíciles, en los silencios, está ahí para orar contigo. Pablo se convirtió en esa persona para Onésimo. Y déjenme decirle que esa es la forma en que Dios trabaja, de una forma comunitaria. Y aquí es donde yo entiendo algo que quizás no todos vayan a estar de acuerdo conmigo. Cuando alguien quiere cambiar, él no cambia porque, digamos, no ame a Dios o porque no quiera cambiar. Esa persona no cambia porque está solo. Y nadie cambia solo. Nadie sana solo. Nadie es restaurado solo. Dios nunca diseñó la fe como un proceso individual. Incluso en el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y dirán ustedes, varón, pero eso nada más se usa para hablar del hombre y la mujer del matrimonio. Pero realmente no es así. Es algo de la vida entera. Porque la soledad es un terreno fértil, ¿para qué? Para el desgaste, para el cansancio, el autoengaño, para el pecado. Sin embargo, la compañía es terreno, ¿para qué? Para la confesión, para la corrección, para la restauración. Y déjenme decirles que Dios no te exige estar completamente sano, completamente restaurado para comenzar a usarte. Él no empieza desde lo imperfecto, desde lo humano. Y es que la obra de Dios no es algo opcional, no es algo simplemente para algunos, no es solo para los más comprometidos, los más fuertes, los más preparados. No, Dios decidió hacer su obra por medio de nosotros, fue a través de su iglesia. El modelo de Dios nunca ha sido líderes hacen ministerios, los demás miren y se sientan. No, no es así. El modelo de Dios es que toda la iglesia es instrumento de restauración, todo el tiempo. Eso significa que no estamos aquí solamente para recibir algo de Dios, sino que también estamos aquí para participar en lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Porque la vida cristiana es una vida compartida, es caminar juntos, llorar juntos, crecer juntos, ayudarnos a ver a Dios en todo momento, incluso en esos días donde a veces se nos hace un poquito difícil, porque Dios usa esas conversaciones, esas compañías, esos abrazos, para ayudarnos a ver que Él siempre está ahí con nosotros. Y aquí está algo desafiante. Dios nos pide restaurar mientras nosotros aún seguimos siendo restaurados, mientras seguimos siendo sanados. Es decir, a veces usamos una frase, cuando yo cambie, el Señor me puede usar. Pero realmente no es así. No hay que esperar a que yo cambie por completo. Yo no tengo que esperar a hacer eso para que el Señor me utilice, para que yo pueda ser un instrumento. Dios nos usa cuando a nosotros aún nos duelen nuestras heridas. Yo recuerdo, cuando yo era recién convertido, yo iba de camino a la universidad, creo, o de camino a mi casa, una de las dos era. Y recuerdo que me encontré con una ex compañera de clases del Politécnico, de nombre Paula. Ella era cristiana. Y recuerdo que en ese entonces yo tenía muchas dudas sobre el Evangelio. Y en esas 2 horas y pico, que es lo que se tomaba esa guagua, ella contestó mis dudas. Y ustedes dirán como, ok, qué bueno. Pero realmente lo interesante es que en ese momento Paula estaba alejada del Señor. Ella se sentía que realmente no veía a Dios en nada. Y hubo incluso un momento durante nuestra conversación que ella dijo, pero Señor Dios mío,
¿qué es esto? Porque yo ni siquiera puedo creer que tú me estás usando para ayudar a alguien cuando yo ni siquiera creo que te estoy sintiendo ahora mismo. Y es que el Señor obra de esa forma. Dios usa personas imperfectas para ayudar a personas imperfectas. Y esto es exactamente lo que sucede con Onésimo. Dios no solo lo restaura internamente, Él también lo envía. Él lo envía a reparar lo que Él dañó. Él lo envía a reparar esa relación que rompió con Filemón. Pero ahora Él vuelve distinto. Él ya no vuelve como un fugitivo, como un esclavo, sino que Él ahora vuelve como un hermano. Ya no como una vergüenza, sino como un testimonio vivo. Y eso es algo que eso debería confrontarnos a nosotros, seriamente. Porque muchas veces nosotros queremos recibir paz, pero no queremos darle al otro paz. Queremos recibir perdón, pero no queremos perdonar a nadie. Sin embargo, cuando Dios transforma nuestros corazones, no es simplemente me siento diferente. No. Cuando Dios transforma un corazón, es para que haya acción, para que haya reconciliación, para que haya servicio, para que haya entrega. La gracia cambia tu corazón, pero luego entonces cambia tu dirección. Vuelvo y digo, la restauración nunca es individual, es comunitaria. Dios siempre tiene a alguien a quien quiere tocar a través de ti, siempre. Ahora mismo, les reto que ahora mismo miren a sus alrededores, miren a su lado, miren atrás, miren al frente. Y déjenme decirles que ahora mismo puede ser que ustedes estén viendo a alguien que necesite ser restaurado y ustedes pueden ser ese instrumento. Pero también puede ser inverso. Puede ser que ustedes estén viendo ahora mismo el instrumento que Dios va a usar para usted ser restaurado. Hoy quiero que se pregunten lo siguiente: ¿con quién quiere Dios que camines ahora? ¿A quién tienes que abrir tu proceso? ¿A quién tienes que dejar entrar? ¿A quién Dios te está enviando para acompañar? Porque si la gracia te alcanzó, ahora quiere alcanzar a alguien más por medio de ti. Pero aquí está algo precioso. El Señor no se frustra en medio de tu proceso. Él simplemente es paciente. Él no dice como, ya yo te salvé, ahora arréglatela tú solito. No, Él siempre está ahí presente. Y así como Él está presente, Él también espera lo mismo cuando tú estés con alguien más, cuando Él te use como instrumento de restauración. Puede ser que haya momentos que sean un poquito difíciles, puede ser que haya momentos en que sientas que retrocediste, pero escucha, si te sientes culpable, si te sientes que has fallado, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque antes no era así. Antes lo hacías y no sentías nada. Donde hay lucha, hay vida. Y con esto voy a terminar. Pablo no obliga, ni presiona, ni manipula a Filemón para recibir a Onésimo como hermano en Cristo. Él apela a lo que es el amor, al evangelio. Él le dice, recíbelo como a mí. Es decir, míralo como Cristo te miró a ti. Si ya hay una transformación, Dios nos dice que miremos a los otros con los mismos ojos que Él nos mira a nosotros. Y saben algo interesante, y ya de verdad con eso sí termino. El nombre Onésimo viene de una palabra griega que es onésimos, que significa útil. Y lo precioso es que Onésimo no hizo honra a su nombre,
hasta que la gracia de Dios lo invadió. Y déjenme decirle, hermanos, que no importa tu pasado, no importa esas vergüenzas, no importa esos rechazos que hayas recibido en el pasado. Si la gracia de Dios llegó a ti, entonces esa gracia va a reescribir tu mañana. Cerremos nuestros ojos. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor te damos porque ciertamente pensamos que hoy fuiste tú, Dios mío, hablando a través de mí. Ayúdanos, Dios mío, a que realmente podamos ser instrumento de restauración para otros. Ayúdanos, Dios mío, a entender que no debemos juzgar a otros por cómo estén. Ayúdanos, Dios mío, a que esas personas que necesiten de nosotros, siempre estar ahí pendientes para ellos. Ayúdanos, Dios mío, a que, así como le dices a Pablo en Hechos 9:15, instrumento escogido, también haznos a nosotros instrumentos escogidos para ti. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.